Buenas tardes a todos y todas. Realizaremos una entrevista al señor juez de paz de la ciudad de Lislique, el señor Alberto Colato Portillo, respecto de la audiencia preliminar en el proceso de la violencia intrafamiliar. Son 3 preguntas las que le realizaremos para la materia de género y violencia intrafamiliar. La primera es: ¿cuál es la finalidad de la audiencia preliminar? Pues hay varias finalidades. Quizás la primera y la principal es que es la primera oportunidad que tiene la persona denunciada de hechos de violencia de manifestarse al respecto dentro del proceso. Esa manifestación puede ser de 2 formas: puede ser oponiéndose a los hechos denunciados o aceptando la comisión de tales hechos. De aquí se derivan las otras finalidades del proceso de violencia. Si la persona se opone, contradice los hechos, la oportunidad para defenderse, exponiendo su propia versión, ofreciendo prueba, que puede ser principalmente de tipo testimonial, y contradecir los hechos denunciados. A continuación, si la persona denunciada los acepta, es una oportunidad para conocer los hechos, siempre y cuando no requieran prueba. Por ejemplo, si la persona dice que realizó tales hechos, pero porque se encontraba en estado de ebriedad o porque no sabía qué estaba haciendo, por ejemplo, se aprovecha para explicarle a las 2 personas, tanto al agresor como a la víctima, los efectos nocivos de la violencia intrafamiliar. Pues la característica de la violencia intrafamiliar es que siempre se trata de personas que tienen parentesco, personas que en muchos de esos casos viven en el mismo hogar o se han relacionado con mucha frecuencia. Explicarle a las personas que por esa convivencia tan cercana, tan profundo, sus lazos hasta de sangre, siempre pueden suceder malentendidos, y que lo que se trata en el proceso de violencia es conocer cuáles son las causas de esa violencia para evitar que se repitan. Y esta es la otra finalidad, la última finalidad del proceso de violencia: evitar la repetición de los hechos, mediante la toma de conciencia por parte del agresor, pero también de la víctima, que la violencia nos perjudica a todos y que las causas muchas veces pueden ser múltiples. Algunas veces son respuestas a algunas provocaciones, otras veces son unas agresiones que ya se han venido repitiendo, y que las personas entiendan cuáles son los mecanismos que hay que tomar para evitar que esa violencia se repita. Muchas gracias. La segunda pregunta es respecto a los principios, ¿cuáles se utilizan en esta primera etapa, en la audiencia preliminar? La audiencia preliminar es la primera audiencia que se hace en el proceso de violencia intrafamiliar. Como acabamos de mencionar, su finalidad es conocer los hechos, conocer la opinión de la otra persona. Por ello, entre los principios procesales tenemos la igualdad material de las partes, pero también tenemos la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. La mayoría de casos, por la experiencia que yo tengo de violencia intrafamiliar, es violencia doméstica, es violencia de género. Puede ser entre cónyuges actuales, también puede ser ex compañeros de vida e incluso ex esposos. Actualmente también se habla de garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, y que se extiende, es una forma de extender la violencia intrafamiliar
aspectos de tipo físico, psicológico, patrimonial, económico, ya superando aquella concepción que la violencia intrafamiliar es únicamente la que deja señas visibles. También hay un daño emocional, un daño interno que no se ve a simple vista. Por supuesto, la protección de la familia, el interés superior de los menores en los casos en los que existan menores afectados por los hechos de violencia, la protección integral de la niñez y la adolescencia y el derecho a la integridad física y psicológica. Muchas gracias. Y para finalizar, una tercera pregunta. ¿Cuáles son los criterios para imponer las medidas de protección que en la ley se mencionan? Las medidas de protección pueden decretarse por el juez al momento de recibir la denuncia o también dentro de la audiencia preliminar. Y en ambos casos los supuestos tienen que obedecer a criterios de necesidad, de utilidad, de proporcionalidad y de utilidad. Por ejemplo, dentro de las medidas de protección tenemos una que es bastante invasiva, que consiste en la expulsión del hogar de la persona denunciada. Al momento de recibir la denuncia, decretar esta medida es un poco arriesgado porque no se han escuchado cuáles son los denunciados. En cambio, ya en la audiencia preliminar, escuchándolo, la versión, ya el juez puede decidir aplicar esta medida. Repito, esta es una medida quizás de las más fuertes, de las más graves. Las otras, como son abstenerse de hostigar, de intimidar o de perseguir a la víctima, pues esas normalmente esas son de las primeras que se aplican, teniendo únicamente como base la denuncia de la persona. Otro tipo de medidas como otorgar la custodia personal. En el caso que existan hijos al denunciado, también es de las otras medidas que requieren un mayor análisis por parte del juez al momento de decidir decretarlas. Y siempre es aconsejable en todo caso aplicar el último literal del artículo 7 que faculta al juez a librar una orden de auxilio policial a la víctima para que en caso que se repita la agresión, la víctima pueda acudir directamente a la policía y la policía ordenar el alejamiento inmediato de la agresión. Muchas gracias, don Jorge Alberto, por todos los conocimientos.